Hola, ¿qué tal? Me llamo Mercedes Chavarría Ulloa. Soy estudiante de la carrera de la enseñanza de las ciencias naturales en la Universidad Florencio del Castillo en la sede de Siquirres. Quiero hablarles sobre un tema muy importante, el cual es los gases, ya que esta es una parte fundamental dentro de la química y la física. Los gases sirven como modelo para poder comprender su comportamiento en diversas condiciones. Su estudio y sus bases teóricas proporcionan una base invaluable para el estudio y la comprensión de numerosos fenómenos químicos y físicos, lo que a su vez nos permite que crezca el conocimiento de este en estas áreas. El poder conocer sobre los gases tiene una importancia muy significativa en muchos ámbitos por razones fundamentales como lo es el poder comprender cuál es el comportamiento que estos tienen en diferentes condiciones, logrando dar aportes a muchas disciplinas, siendo de utilidad en varias áreas como la ingeniería química, la medicina y hasta la meteorología. Estos son campos que dependen de los gases y de la capacidad que estos tienen para poder ser manipulados para poder obtener resultados, ya que estos proporcionan una base teórica esencial en los sistemas que se ha creado, como lo de la refrigeración o el aire acondicionado. El estudio de estos gases desempeña un papel muy importante, ya que puede ayudar a que se puedan optimizar de manera adecuada los recursos, permitiendo mitigar el impacto ambiental que estos generan, ¿verdad?, alrededor de la atmósfera del planeta completo. Bueno, la atmósfera de nuestro planeta está compuesta por una variedad de gases como el oxígeno, el nitrógeno, el dióxido de carbono, el argón y otros que se presentan pero en menores cantidades. Y todos estos gases son vitales para la existencia de la vida, pero también el no usarlos adecuadamente puede ocasionar riesgos, como por ejemplo la capa de ozono. Sabemos que la capa de ozono nos protege de los rayos ultravioletas, pero esta a la vez hace que se destruyan los plásticos y el caucho. El estudio del comportamiento de los gases permite comprender la atmósfera que nos rodea y cuáles son los efectos que estos tienen sobre la vida humana. De todos los estados de la materia, el estado gaseoso es el que es menos denso y con más movilidad, debido a que los sólidos son más rígidos y las partículas que lo conforman mantienen una posición fija. ¿Por qué es el estado con mayor movilidad? Bueno, debido a que las moléculas de gas se mueven a una velocidad promedio de 1 milla por segundo y estas mezclas se distribuyen dentro del recipiente que las contiene de una manera uniforme. Vamos a ver esta pregunta. ¿Cuál es la importancia que los gases tienen en la vida cotidiana? Bueno, eso lo vamos a responder al final. ¿Pero a qué nos referimos con gases? Nos referimos a uno de los tres principales estados de la agregación de la materia junto a los líquidos y los sólidos. Estos se caracterizan por la dispersión, la fluidez y la poca atracción que existe entre sus partículas. Esta es la forma más volátil de la materia en la naturaleza y son sumamente comunes en la vida cotidiana. Cuando una sustancia se encuentra en un estado gaseoso, solemos llamarla gas. Las sustancias líquidas o las sólidas pueden ser transformadas en gas utilizando diferentes tipos de procesos. En esta transformación se implica un cambio en las propiedades físicas de las sustancias, como su estado de agregación. Sin embargo, al cambiar sus propiedades químicas, la sustancia sigue teniendo la misma estructura química. No ocurren rupturas dentro de sus enlaces químicos ni se generan nuevas sustancias. Los gases se encuentran en todas partes, desde la materia heterogénea de los gases, llamemos la atmósfera, hasta el mismo aire que respiramos, ya que los gases se generan también dentro del intestino, producto de la digestión y la descomposición de los alimentos, hasta en los gases inflamables con los que cocinamos dentro de nuestras cocinas y nuestros hornos. Las propiedades de los gases son el que no tienen un volumen ni una forma propia, ya que ocupan el volumen del contenedor que los contiene, así como asumen la forma de dicho contenedor. Pueden dilatarse y contraerse, ya que al igual que los sólidos y los líquidos, los gases se dilatan si se les aumenta su temperatura y se contraen si se les enfría. Tienen una gran fluidez debido a que sus partículas tienen una menor interacción, lo que permite que puedan ser fácilmente desplazarse de un orificio a otro o de un recipiente a otro. Tienen una, los gases, según su naturaleza química, se pueden clasificar en combustibles o inflamables, que serían aquellos que pueden arder o generar reacciones explosivas o exotérmicas en presencia del oxígeno o algún otro oxidante.
Pueden ser corrosivos, que son aquellos que al entrar en contacto con alguna otra sustancia, someten a estas a un proceso de reducción o oxidación intensos, generando daños en su superficie o heridas en caso de ser materia orgánica. Son comburentes, aquellos que permiten mantener viva una llama o una reacción inflamable, ya que inducen la combustión de las sustancias. Aquellos que son tóxicos, que representan un peligro para la salud, ya que su reacción, si se introduce en el cuerpo de los seres vivos, son gases radioactivos. O los gases inertes o nobles, que son aquellos que presentan poca o nula reactividad, excepto en situaciones o condiciones extremas que se vayan a presentar. Bueno, los cambios de estado de los gases serían sublimación. Este es un proceso físico o un cambio de fase que permite convertir un sólido en un gas directamente, sin que sea necesario que se pase a su etapa líquida. Es un proceso un poco común y suele involucrar condiciones puntuales de presión y temperatura. La ebullición, que es el proceso mediante el cual un líquido se transforma en un gas, y ocurre cuando toda la masa de líquido se calienta a una temperatura igual a su punto de ebullición. La evaporación es un proceso de cambio de fase completamente común que conduce a un líquido a convertirse en gas cuando se aumenta la temperatura de este líquido. Esto es un proceso que ocurre de manera lenta y gradual. Lo podemos observar cuando nos duchamos con agua caliente. Vemos cómo el agua se convierte en vapor y lo podemos observar tal vez si tenemos espejos cerca donde estos se empañan. La condensación es el proceso opuesto a la evaporación. Es un proceso de un cambio de fase que conduce del estado gaseoso al líquido debido a la pérdida de energía calórica. Y la sublimación inversa es el camino opuesto de la sublimación. O sea, es el paso del estado gaseoso al sólido sin pasar al momento líquido. Este proceso requiere de condiciones de presión y temperatura exactas. Bueno, para poder saber cuál es el estado de un gas es necesario conocer estas variables. La temperatura sería aquella medida o la intensidad del calor que posee un cuerpo. Se mide en grados Celsius, en grados Fahrenheit o en Kelvin. La presión, que sería aquella fuerza que actúa sobre una unidad de área. Su unidad de medida es el pascal, y la cual se define como la presión que se ejerce por la fuerza de Newton sobre un área de metro cuadrado. Lo vemos por acá. El volumen, el cual sería el espacio que ocupa un cuerpo. Su unidad de medida es el metro cúbico, y esta se puede expresar a través de varias variables, como sería el centímetro cúbico, el milímetro y los pies cúbicos, entre otros. Y la otra sería la cantidad de gas o número de moles. Esta unidad se expresa en moles, o sea, a través de esta sigla N, la cual es la unidad que determina cuál es el comportamiento que poseen los gases. Y para poder comprender cuál es el comportamiento de los gases, es de suma importancia que conozcamos las siguientes leyes. La ley de Boyle nos determina que el volumen de un gas varía de forma inversamente proporcional a la presión absoluta del recipiente que lo contenga, siempre y cuando la temperatura permanezca constante. Se expresa con la ecuación que vemos por acá a mano izquierda. P1 es igual a P2 que significa que la presión 1 va a ser multiplicada por el volumen 1 y la presión 2 va a ser multiplicada por el volumen 2. La ley de Gay-Lussac nos dice que la presión de una masa de gas cuyo volumen se mantiene constante es directamente proporcional a la temperatura. Esta siempre va a ser expresada en grados Kelvin. La fórmula o la ecuación sería la que vemos por acá, que sería T2 por V1 es igual a T1 por V2, donde vemos que T2 significaría la temperatura final y V1 sería la temperatura inicial. Es igual a la temperatura inicial por el volumen final. La ley de Avogadro nos indica que en iguales condiciones de presión y temperatura, los volúmenes de distintos compuestos gaseosos contienen el mismo número de partículas. Y la fórmula sería a la que vemos por acá, que sería V es igual a la constante por N, donde V significa volumen, la constante sería los diferentes tipos de gases y el N significa el número de moléculas que contiene este gas.
Y la ley de Charles nos indica que a presión constante, la temperatura y el volumen de un gas son directamente proporcionales cuando la presión es constante. Esta ley se expresa mediante la ecuación que vemos por acá, que sería donde T2 por V1 es igual a T1 por V1. Ahora veremos la ley combinada de los gases, la cual es una combinación, como lo dice su palabra, de las leyes de Boyle y de Charles, que menciona que la presión de un gas es inversamente proporcional al volumen y que la temperatura y el volumen del gas son directamente proporcionales. En este caso, la fórmula sería presión 1 por el volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2 sobre la temperatura 1. Esta sería la ley combinada de los gases. Bueno, ya vimos que los gases son ampliamente utilizados en muchos ámbitos de la vida cotidiana. Desde el momento de su invención, los gases han sido y han formado parte vital del desarrollo de la vida humana, gracias a que se han podido medir, en este caso, la presión atmosférica, la temperatura cuando una persona está enferma, han podido utilizarse para fabricar componentes para refrigeración, para aire acondicionado, nos permite poder tener la oportunidad de cocinar con gas. Entonces, son muchas las utilidades que el gas en sí nos permiten. La importancia de este radica en qué? En la capacidad que tiene de poder proporcionar calor, energía y combustible para las actividades de nuestro diario vivir. Creo que sin el gas muchas de nuestras tareas y procesos cotidianos serían un poco más difíciles de realizar. Pero bueno, existe un tipo de gas que es el gas natural, que es una mezcla de hidrocarburos gaseosos que se encuentran bajo tierra. Es una fuente de energía abundante y se utiliza principalmente para la calefacción y la generación de electricidad y como combustible para los vehículos. En este caso, esto genera que a la hora de extraer los gases se produzca contaminación. Es por eso que es de vital importancia poder saber cuáles son las aplicaciones del gas para que nosotros hagamos un uso adecuado de esto. Hay una amplia variedad de aplicaciones de los gases en el ámbito doméstico, sería a través de lo que es la preparación de los alimentos, en el secado de la ropa, en la calefacción de los hogares y por supuesto lo que es la ducha caliente, en el industrial para la generación de electricidad, para poder preparar combustibles para los vehículos y procesos industriales. Este presenta varias ventajas y desventajas, ¿verdad? Las ventajas que tienen una fácil comprensión, ya que estos pueden reducir su volumen bajo presiones consideradas. Esto le permite, ¿verdad?, poder generar o producir energía para poder ser gases que se comprimen y poder generar electricidad o poder impulsar motores. Son de rápida difusión ya que se dispersen o se expanden rápidamente en el aire y a través de otros gases. Y en las reacciones químicas, ya que participan en una amplia gama de reacciones químicas, lo que esta capacidad permite, ¿verdad?, que estos puedan utilizarse en muchos procesos industriales y por supuesto ambientales. El impacto ambiental que estos generan son desventajas, perdón, que estos tienen, ya que provocan contaminación, ¿verdad?, en la atmósfera, lo que contribuye al calentamiento global y la contaminación de la atmósfera. Son altamente explosivos debido a que son inflamables. No se pueden tener en condiciones de temperatura o presiones muy altas. La toxicidad, ya que algunos son corrosivos y pueden presentar un riesgo para la salud humana. Bueno, y para concluir podemos decir que las leyes que rigen el comportamiento de los gases, como la ley de Boyle, la de Charles y la ley de Avogadro, son fundamentales para comprender y predecir el comportamiento de los gases en diferentes condiciones. Estas leyes son esenciales en numerosos campos de la ciencia, la ingeniería, la química, la física y por supuesto hasta la meteorología. Y poder comprender la comprensión de los gases y sus propiedades es crucial en la vida cotidiana, ya que influyen en muchos fenómenos como lo es el clima, la respiración, la producción de los alimentos y hasta en la producción de medicamentos, así como en muchos otros aspectos
que son claves y fundamentales para la sociedad moderna.